suave atardecer. Busco a la orilla de mi cama, de rodillas mi Dios quiero ver las promesas que un día leí, hoy las quiero vivir. Guíame, Señor, hacia ti, contigo quiero vivir. Busco apartarme del pecado, busco agradarle a Él, busco mirarle a los ojos y ser discípulo fiel. Busco apartarme del pecado, busco agradarle a Él, busco agradarle a Él, busco mirarle a los ojos y ser discípulo fiel. Las promesas que un día leí, hoy las quiero vivir. Guíame, Señor, hacia ti, contigo quiero vivir. Busco la bella mañana, busco el suave atardecer. Busco a la orilla de mi cama, de rodillas mi Dios quiero ver. Busco apartarme del pecado, busco agradarle a Él, busco mirarle a los ojos y ser discípulo fiel. Las promesas que un día leí, hoy las quiero vivir. Guíame, Señor, hacia ti, contigo quiero vivir, contigo quiero vivir, contigo quiero vivir. Más grande que el Señor, quien es roca como nuestro Dios. Me enseña a luchar, me muestra siempre dónde caminar. Gloria al nombre del Señor. Me enseña a luchar, me muestra siempre dónde caminar. Gloria al nombre del Señor. ¿Quién es Dios más grande que el Señor? ¿Quién es roca como nuestro Dios? Es fuerza y protección, Él es la torre de liberación de quien confía en el Señor. Es fuerza y protección, Él es la torre de liberación de quien confía en el Señor. Más grande que el Señor.
más grande que el Señor? ¿Quién es Dios más grande que el Señor? Que el Señor. Gracias, Padre, por tantas cosas tan bellas. Gracias, Padre, por el cielo, el agua y la tierra. Gracias por tu Hijo, sacrificio tan grande por la humanidad. Gracias, Padre, por la luna y por las estrellas. Gracias, Padre, por darme una vida nueva. Gracias por tu palabra que alimenta mi alma y mi corazón. Quiero darte gracias por tu misericordia. Gracias porque tuya es la gloria. Gracias por tantas bendiciones. Gracias por todas las canciones que canto, siempre pensando en ti. Quiero darte gracias por tu misericordia. Gracias porque tuya es la gloria. Gracias por tantas bendiciones. Gracias por todas las canciones que canto, siempre pensando en ti. Gracias, Padre, por sacarme de una vida negra. Gracias, Padre, porque ahora mi vida está llena, llena de tu palabra y de tu gracia tan grande que produce amor. Quiero darte gracias por tu misericordia. Gracias porque tuya es la gloria. Gracias por tantas bendiciones. Gracias por todas las canciones que canto, siempre pensando en ti. Quiero darte gracias por tu misericordia. Gracias porque tuya es la gloria. Gracias por tantas bendiciones. Gracias por todas las canciones que hago, siempre pensando en ti. Muy buenos días, familia de Dios. Yo soy Edwin Sanabria, ella es mi esposa Natalie, mi hijo Tomás y mi hija Sofía. Llevo en la iglesia ya 10 años y es un placer para mí darles esta bienvenida a la reunión de familia
de la ICI Villavicencio. Nosotros nos encontramos aquí en Bogotá y es un privilegio para nosotros poderlos acompañar y darles esta bienvenida. Quiero regalarles una escritura que está en Filipenses 4 al 9 y dice, alégrense siempre en el Señor, insisto, alégrense, que su amabilidad sea evidente a todos. El Señor está cerca, no se inquieten por nada, más bien en toda ocasión, con oración y ruego, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Por último, hermanos, consideren bien todo lo verdadero, todo lo respetable, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo digno de admiración, en fin. Todo lo que sea excelente o merezca elogio, pongan en práctica lo que de mí han aprendido, recibido y oído, y lo que han visto en mí, y el Dios de paz estará con ustedes. Vamos a dar una oración para empezar la reunión. Entonces, querido y amado buen Padre, Señor Todopoderoso, estamos aquí reunidos para esta reunión, Señor, para aprender un poco más de ti, para escuchar tus enseñanzas y todo lo que nos puedes presentar diariamente, Señor, que podamos, lo que aprendamos el día de hoy, podamos ponerlo en práctica todos los días, Señor. Por favor, Cristo Jesús. Te pido, Señor, que sea tu palabra, Señor, en la palabra, en la voz de mi hermano Carlos, que sea tu espíritu el que hable, que no sean palabras de humanos, sino que sea todo tu, Señor, que sea tu entendimiento, tu palabra y todo tu, Dios mío. Gracias, Dios mío, por este día, por esta oración, por esta reunión y poder estar conectado con todos mis hermanos en Villavicencio y en diferentes partes hoy, Dios mío. Gracias, Dios mío, y todo esto te lo agradecemos, te lo oramos y te lo pedimos en nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Hermanos, los dejamos con la alabanza a cargo de Laurita. Muy buen día y muchas gracias. Gracias. Gracias, Evi. Muy buenos días para todos y pues acompáñenme en la alabar a Dios. Hoy voy a cantar dos canciones. Una es ¿Quién es Dios más grande? Y la otra es Cántico Celeste. ¿Quién es Dios más grande que el Señor? ¿Quién es roca como nuestro Dios? Me enseña a luchar, me muestra siempre dónde caminar. Gloria al nombre del Señor. Me enseña a luchar, me muestra siempre dónde caminar. Gloria al nombre del Señor. ¿Quién es Dios más grande que el Señor? ¿Quién es roca como nuestro Dios? Es fuerza y protección, Él es la torre de liberación de quien confía en el Señor. Es fuerza y protección, Él es la torre de liberación de quien confía en el Señor. ¿Quién es Dios más grande que el Señor? Bueno, ahora vamos con Cántico Celeste.
En tu ser un dulce canto gozarás de alegría cada día. Aunque pruebas y tristezas hallarás, en tu ser un dulce canto gozarás. Cántico celeste en la noche tendrás en tu corazón, aunque en la aflicción, fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar. Ya la noche pasará con su pavor de sus pruebas, ya no temas. Hoy trabaja, ora y sirve a tu Señor. Pronto el sol alumbrará en tu corazón. Cántico celeste en la noche tendrás en tu corazón, aunque en la aflicción, fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar. Cántico celeste en la noche tendrás en tu corazón, aunque en la aflicción, fácil es cantar cuando reina la paz, pero en el dolor es mejor cantar, pero en el dolor es mejor cantar. Gracias. Muchísimas gracias, amor. Muy hermosas las canciones. También muchísimas gracias a mi hermano Edwin Sanabria, que está en Bogotá con mi cuñada Natalie, con esos hermosos sobrinos, con María Sofía y con Tomás. Dios me los bendiga. Muchísimas gracias por la bienvenida. Gracias también por la oración, por la escritura. Muchísimas gracias. Dios me los bendiga y me los cuide siempre. Bueno, muchachos, todos los que están hoy reunidos, hoy veo bastantes personas en Facebook. Está Rafael Jiménez, Eugenio Grisales también. Está Gloria Vargas, muy buen día. Ángela Medina. Mi suegra Esperanza, que todavía está en Bogotá, a ver cuándo se viene. Yolima Guzmán, muy buen día. Liliana Zapata, también muy buen día para ti. Luz María Hinojo, buen día. Rosario Aguilar, muy buen día también. Ángela Medina, bueno, ya. Silvia Rueda, muy buen día. Valentina Tejeda, también muy buen día. Mercedes Pardo, buen día. Creo que no pudiste hoy por Zoom. María de Jesús Hernández, también muy buen día. Para todos ustedes, bienvenidos. También para las personas que tengo en Zoom. En Zoom tengo a mi hermano Edwin, que nos acompaña hoy. Tengo a Pedro Ferney Villalobos, buen día, Ferney. Tengo a Luqui Cano, que está desde Guatemala, muy buen día, también bienvenida. A Nora Martínez, que se encuentra en Acacias Meta. A Wilson, que está en Bogotá, Wilson Torres, también muy buen día, bienvenidos a todos ustedes. Muchísimas gracias por ese tiempo que se toman el día de hoy para poder escuchar un poco más acerca de la palabra de Dios. Hoy nos corresponde una escritura que está en Mateo, pero antes de eso, mientras ustedes van organizando sus Biblias, su agenda para anotar sus apuntes y sus cosas, voy a colocar un video. Henry Flavio, muy buen día. Vilma Clarisa Muñoz, buen día Vilma, ¿cómo te ha ido? Bienvenida también. Está en Facebook ella hoy. Tal vez no se pudo conectar por Zoom, pero bueno, no importa. Entonces la escritura que vamos a ver hoy está en Mateo capítulo 20. Pero como les decía, voy a proyectar un video de un grupo que se llama Baliban. Es un grupo de música religiosa, es un grupo católico, pero me va a servir en este momento para lo que voy a enseñar, ¿vale? Entonces, mientras ustedes van organizando sus Biblias, voy a compartir pantalla y voy a colocar la canción.
El dueño de una viña se marchó a contratar obreros. A unos hombres en la plaza encontró y a la viña fueron. El precio del trabajo que ofreció fue de 1 denario. Por un día de esfuerzo y de sudor no era mal salario. Al llegar el mediodía que el señor fue otra vez al pueblo, a nuevos operarios contrató por igual dinero. En cuanto el día atardeció fue a contratar de nuevo, y a unos que ahí había ofreció el mismo sueldo. En cuanto la jornada se acabó, vinieron los obreros y a todos por igual se les pagó como fue el acuerdo. Aquellos que estuvieron todo el día, muchos se ofendieron. Cuando vieron que los últimos tenían el jornal entero. El dueño a sus protestas contestó: no te he dado menos, o es que sientes envidia de que yo por igual los quiero. Los primeros serán últimos y los últimos primero. Los primeros serán últimos y los últimos primero. Los primeros serán últimos y los últimos primero. Los primeros serán últimos y los últimos primeros. Ok, espero haya sido un poco lúdico. Entonces les voy a pedir el favor de que me acompañen, como les decía, a Mateo 20. Vamos a Mateo capítulo 20, al Evangelio de San Mateo capítulo 20. Y vamos a iniciar en el versículo 1. Dice ahí, Mateo capítulo 20, versículo 1. El reino de los cielos es semejante al dueño de una finca que salió por la mañana a contratar trabajadores para su viña. Convino con aquellos en que les pagaría el salario de un día y los envió a su viña. Otras versiones dice que convino 1 denario por el trabajo. Acuérdense que lo vimos en la última prega que tuvimos acerca de los talentos, de los... ¿qué? Sí. Donde hablábamos acerca de cuánto costaba un talento, un denario, ¿cierto? Y recuerden que un denario es el pago que se le daba a una persona por un día de trabajo. El versículo 3 dice, como a las 9 de la mañana salió y vio en la plaza a otros que estaban desocupados y les dijo, vayan también ustedes a mi viña y les pagaré lo que sea justo. Y ellos fueron. Cerca del mediodía volvió a salir y lo mismo hizo a las 3 de la tarde. Y cuando salió cerca de las 5 de la tarde, halló a otros que estaban desocupados y les dijo, ¿por qué se han pasado todo el día aquí sin hacer nada? Le respondieron, es que nadie nos ha contratado. Él les dijo, vayan también ustedes a la viña. Cuando llegó la noche, el dueño de la viña dijo a su mayordomo, llama a los trabajadores y págale su jornal. Comienza por los últimos y termina por los primeros. Versículo 9. Los que habían llegado cerca de las 5 de la tarde pasaron y cada uno recibió el salario de un día de trabajo.
Cuando pasaron los primeros, pensaron que recibirían más, pero cada uno de ellos recibió también el salario de un día de trabajo, o sea, que recibieron un denario, igual que los demás. Versículo 11. Al recibirlo, comenzaron a murmurar contra el dueño de la finca. Decían, estos últimos han trabajado una sola hora y les ha pagado lo mismo que a nosotros, que hemos soportado el cansancio y el calor del día. El dueño le dijo a uno de ellos, amigo mío, no te estoy tratando injustamente. ¿Acaso no te arreglaste conmigo por el salario de un día? Esa es tu paga. Tómala y vete. Si yo quiero darle a este último lo mismo que te doy a ti, ¿no tengo el derecho de hacer lo que quiera con lo que es mío? ¿Acaso tienes envidia porque yo soy bueno? Así que los primeros serán los últimos y los últimos serán los primeros. ¿Sí? Entonces, espero que hayan podido comprender un poco más el video que les acabé de mostrar, ¿cierto? Acerca de esta parábola. Pero para iniciar analizando un poco la parábola, quería comentarles que solo se llega al reino de Dios por la gracia y la misericordia que Él tiene hacia nosotros. No hay ninguna otra manera. En esta parábola, Dios es el dueño de la finca y los cristianos, los obreros, o sea, nosotros, los que ya somos bautizados. El mensaje de esta parábola va dirigido a aquellos que se sienten superiores porque habían invertido mucho tiempo con Cristo, y también habla de los que se van bautizando y son nuevos en la fe. ¿Sí? Ahora, la parábola no tiene que ver con recompensas económicas en este mundo, ni mucho menos. Esta parábola habla de la salvación y, como vemos, enfatiza en la gracia y en la generosidad de Dios, ya que nadie en este mundo merece la vida eterna, nadie la merece. O sea, en este mundo no hay bueno ni aún uno. ¿Sí? Muchas personas que no esperamos ver en el reino de Dios, puede que no las encontremos allí. Por ejemplo, el ladrón que se arrepintió mientras agonizaba en la cruz al lado de Jesús. Por favor, acompáñenme a Lucas capítulo 23. Lucas 23. Maritza Velao, muy buen día. Mercedes Rivera, Betty González, también muy buen día y bienvenidas. Bienvenidos a todos los que estén conectados o que estén viendo la prédica. No los alcanzo a ver a todos. Aún si están de otros países, muy buen día y bienvenidos. Lucas capítulo 23, vamos, Lucas 23, versículo 39. Dice ahí en Lucas 23, 39, uno de los malhechores que estaban allí colgados lo insultaba y le decía, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Pero el otro lo reprendió y le dijo, ¿ni siquiera ahora que sufres la misma condena temes a Dios? Lo que nosotros ahora padecemos es justo, porque estamos recibiendo lo que merecían nuestros hechos. Pero este no cometió ningún crimen. Y a Jesús le dijo, acuérdate de mí cuando llegues a tu reino. Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces no se les haga extraño que cuando estemos en el reino de Dios encontremos personas que difícilmente en este mundo nosotros creamos que merecen la salvación. ¿Sí? Entonces, entonces dice ahí que estará allí junto con la persona que creyó y sirvió a Dios por muchos años. Por ejemplo, en mi caso yo llevo 18 años sirviéndole a Dios, amándolos a Dios, de ser cristiano. Tengo amigos que llevan 30, 40 años, 50 años predicando la palabra de Dios y sirviéndole a Dios. Alguno que no es aún cristiano se podrá preguntar, entonces puedo arrepentirme en último momento y soy salvo. Alguno puede preguntarse eso. De hecho, a veces cuando uno empieza a estudiar la palabra con las personas para bautizarse, en algunos dicen, pero puedo tener la posibilidad de arrepentirme más adelante, ¿o no? Y la respuesta es sí y no. Porque sí se puede arrepentir en el último momento. Sí, eso sí se puede hacer. ¿Sí? Cuando esté a punto de morir. Sí, eso se puede hacer.
El problema está en saber si Dios le va a brindar ese momento. ¿Cómo le vas a hacer tú para saber? ¿Cómo le vas a hacer tú para saber que Dios te pueda brindar ese último momento? ¿Qué tal que tu muerte sea fulminante? No alcances ni a despedirte ni nada. Entonces, para la persona que no es cristiana, que esté ahí escuchando del otro lado, y diga, no, pues pronto me puedo arrepentir más adelante, pues no sé, porque pues no sé cómo será tu futuro, no sé cómo será tu vida, no sé qué irá a pasarte mañana o más adelante, o en una hora o en media hora, no sé si tendrás la oportunidad de arrepentirte más adelante, ¿cierto? El problema está es en saber si Dios va a brindar ese momento, porque puede que no alcance la persona y muera antes de arrepentirse. Entonces, siempre es mejor tomar la decisión ahora, que aún hay tiempo para hacerlo. Además, créame a mí que llevo 18 años de ser cristiano, que no hay una decisión más sabia que bautizarse y ser creyente, ser discípulo de Jesús. No hay decisión más sabia en este mundo, créame, es en serio. Para quien ya es cristiano, recuerde que Dios te contrató a primera hora. ¿Qué haces con tu trabajo para Dios? ¿Qué estás haciendo con él? No vaya a pasar como a esos empleados que solo trabajan cuando el jefe está mirando, ¿no? Y cuando da la espalda al jefe, dejan de trabajar, se relajan y se ponen a perder el tiempo. Que no nos vaya a ocurrir eso. Más bien pensemos en los beneficios de la gracia de Dios que nos alcanzó y estemos agradecidos por lo que tenemos. La parábola, esta parábola que Jesús da acá, se da como respuesta a la situación y a la pregunta que hace Pedro en Mateo capítulo 19. Entonces, regresémonos a Mateo, al capítulo 19, versículo 16. Les va a pedir el favor de que me tengan paciencia si de pronto escuchan bulla allá. Afuera están haciendo bastante ruido, no sé si lo alcancen a escuchar, pero bueno, si lo alcanzan a escuchar, concéntrense en mi voz. Mateo capítulo 19. Vamos, Mateo 19. Mateo capítulo 19, en el versículo 16, dice así. Oscar Blanco, muy buen día. Betty González, buen día, bendiciones. Ya te había saludado, muy buen día, bienvenidos. Mateo capítulo 19, versículo 16 dice, de pronto vino uno y le dijo, maestro, ¿qué de bueno debo hacer para obtener la vida eterna? Él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Uno solo es bueno. Pero si quieres entrar en la vida, practica los mandamientos. Aquel preguntó, versículo 18, aquel preguntó, ¿cuáles? Y Jesús respondió, no matarás, no adulterarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, honrará a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Versículo 20, el joven le dijo, todo eso lo he cumplido desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús en el versículo 21, Jesús le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás un tesoro en el cielo. Después de eso, ve y sígueme. Versículo 22. Cuando el joven oyó estas palabras, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos, de cierto les digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Miren, amigos que me acompañan el día de hoy, hay ricos que realmente son ricos, pero hay también pobres que se consideran ricos. ¿Sabían eso? Hay ricos en este mundo que nacieron ricos, hay otros que en el camino se hicieron ricos, pero hay también pobres que se consideran ricos. Viven unas vidas llenas de un afán de obtener, de conseguir posesiones materiales y de amasar fortuna, sin tener en cuenta que eso se puede ir más rápido de lo que se consiguió y que lo realmente importante es lograr agradar a Dios. Lo demás es pura añadidura, dice allá en Mateo 6, 24.
que lo demás es pura añadidura. Algunos de nosotros se nos enseñó desde pequeños, allá en la escuela, me acuerdo tanto, y también en el colegio, y también en nuestros hogares se nos enseñó a trabajar duro, a lograr tener un título, el de primaria, el de bachillerato, ojalá el universitario, para poder llegar a tener un buen cargo, un buen trabajo en una buena empresa, o ser un empresario exitoso, y poder tener lo que nuestros padres no pudieron tener. Y pues eso no está mal. Pero lo que no se nos enseñó a muchos de nosotros es que realmente esa no es la prioridad. La prioridad está en agradar a Dios y obedecerle. Ahí es donde está la verdadera prioridad. Entonces muchas personas en su afán de lograr vivir tranquilos, económicamente hablando, algunos han engañado, han robado, otros han perdido sus hogares en su afán de poseer riquezas porque invierten más tiempo a conseguir eso que a sus propias familias y han perdido a su esposa, a sus hijos, ¿cierto? Otros han perdido su tranquilidad. Otros ni siquiera tienen familia, ni esposa, ni hijos. Viven solamente para su trabajo. Y no encuentran más que hacer con sus vidas. ¿Sí? Muchas otras cosas han podido hacer muchas personas por lograr esa riqueza o lo que nos enseñaron cuando éramos pequeños de lograr tener un buen empleo y poder lograr tener una casa y un carro y ciertas posesiones. Pero nunca se nos enseñó lo realmente importante. O si se nos enseñaba como muy por encima, que lo realmente importante y lo esencial de nuestra vida es servirle a Dios, agradar a Dios. ¿Sí? Y más aún hay personas que teniendo poco, lo consideran su riqueza y les cuesta seguir a Dios. ¿Sí? Les cuesta seguir a Dios. Pero continuemos ahí en Mateo 19. Mateo 19, pero antes de eso les voy a pedir que me tengan paciencia. Un segundito me voy a retirar. Ya vuelvo. Listo, ya volví, perdón. Bueno, entonces continuemos ahí en Mateo 19, 24. Mateo 19, 24. Dice Mateo 19, 24. Una vez más les digo que es más fácil que pase un camello por el ojo de una aguja a que un rico entre en el reino de Dios. Versículo 25. Cuando sus discípulos oyeron esto, se quedaron muy sorprendidos y dijeron, entonces, ¿quién podrá salvarse? Versículo 26. Jesús los miró y les dijo, para los hombres esto es imposible. Ojo, lo que está diciendo Jesús aquí es que para salvarse uno, Jesús dice, para los hombres esto es imposible. Es imposible para nosotros salvarnos. Yo generalmente cuando estudio la Biblia con las personas pongo un ejemplo de que los pecados que nosotros cometemos son como ladrillos, ¿cierto? Son ladrillos que se van colocando a nuestro alrededor. Cada pecado que nosotros cometemos es como un ladrillo que se va colocando a nuestro alrededor, ¿cierto? Y cuando nos damos cuenta estamos llenos o estamos sumergidos en una prisión, una celda de pecado, ¿verdad? Y les pregunto a las personas, ¿tú puedes salir de ese lugar de pecado? La conclusión es que no podemos salir. ¿Dios te puede sacar de esa cárcel de pecado? La conclusión es que Dios no toca el pecado, entonces Él no te saca. Ahí es cuando necesitamos a un hombre como Jesús, que es el Hijo de Dios y es el intermediario, es el abogado. Él sí nos saca de esa cárcel de pecado. Por eso en esta escritura de Mateo 19, versículo 26, Jesús los miró y les dijo, para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. Claro que es posible. Por eso envió a Jesús a morir por nuestros pecados.
Envió a Jesús a morir por nuestros pecados. Es Jesús quien nos saca de esa cárcel de pecado. Entonces Pedro le dijo, versículo 27, Pedro le dijo, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué ganaremos con eso? Mire la pregunta de Pedro. Pedro está preguntando, bueno, ¿y yo qué voy a ganar con seguirte? Ahí en el versículo 27 dice, entonces Pedro le dijo, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué ganaremos con eso? Versículo 28. Jesús les dijo, de cierto les digo que cuando todo se ha hecho nuevo y el Hijo del Hombre ocupe el trono de su gloria, también ustedes los que me han seguido ocuparán 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Versículo 29. Cualquiera que por causa de mi nombre haya dejado casas, hermanos, hermanas, padre, madre, mujer, hijos o tierras, recibirá 100 veces más y también heredará la vida eterna. Versículo 30. Muchos de los que ahora son los primeros serán los últimos, y los que ahora son los últimos serán los primeros. Los discípulos no comprendían aún que Dios promete recompensas para los que sirven por amor y con amor, y no por interés. No por interés de lo que recibirán. Tengamos en cuenta que no siempre la recompensa es económica. Eso vendría siendo la añadidura, como les estaba diciendo allá en Mateo capítulo 6, versículo 24 en adelante. Eso es la añadidura. La verdadera recompensa es una riqueza espiritual, una que sirva a Dios, una que ame al prójimo. En el reino de Dios, todas las recompensas son expresión de la gracia de Dios y no de los méritos humanos. Nada podemos hacer nosotros por ganarnos la salvación. Se nos brinda y nosotros la tomamos en obediencia, haciendo lo que nos dice la Biblia, que es estudiar la Biblia y bautizarnos. Y nos bautizamos antes habiendo confesado nuestros pecados y arrepintiéndonos. Eso está escrito en la Biblia. En la escritura anterior de Mateo 19, Jesús aseguró a los discípulos que todos los que en verdad le siguen tendrían una herencia generosa. Pero contrario a la expectativa de nuestros trabajos y en la mente del mundo y aún a veces en nosotros los discípulos, donde pensamos que entre más trabajemos, más riqueza obtendremos, ¿cierto? En el mundo la gente piensa que entre más trabajes duro, más riqueza obtendrá. Y yo les pregunto, bueno, sí, puede ser que tú trabajes duro y además es una riqueza. Y si vino en una hora Jesús a reclamarte ya, a pedirte cuentas, pues como de qué te va a servir la riqueza, con eso no vas a comprar la salvación. Y trabajaste en vano porque pues Jesús llega, no vas a poder disfrutar esa riqueza, ¿cierto? Por eso es que les digo, mire, trabajar y tener las cosas que deseamos, eso no está mal. Pero sí debe ser una prioridad en mi vida, primero la salvación de mi alma y de mi familia. Esa debe ser mi prioridad. Hoy en día esa no es la prioridad del mundo. El mundo está más interesado en lograr poseer y obtener cosas, riquezas, ¿sí? De hecho, el marketing publicitario de muchas marcas hablan de que, sobre todo la de los carros, ¿no? Las marcas de los carros dicen, solo con esta marca de carro tú conseguirás la felicidad. Con esto solo serás pleno. Con esto, o sea, tratan de llenar el vacío que el hombre tiene de Dios con cosas materiales. Y no funciona. Porque muchas de esas personas logran obtener su carro y al poco tiempo, ay, ya no me gustó, quiero otro carro. La propaganda dice que este es mejor a este, aunque esta propaganda antes me había dicho que este era mejor. Pero ahora la propaganda dice que no, que este es mejor. Entonces voy viendo esto y me compro el otro. Y así vive el mundo, en ese afán. Pero por su mente no se le pasa, oiga, ¿y qué tal si Jesús viene ahora? ¿Cómo estoy yo con él? ¿Cómo me va a encontrar? ¿Sí? Entonces, contrario a la expectativa de nuestros trabajos y en la mente del mundo, donde pensamos que entre más trabajemos, más riqueza obtendremos,
Jesús les advirtió que la duración del servicio no sería la base para determinar la recompensa en el reino de Dios. Esa no es la base. Por ejemplo, voy a poner ejemplo. Los que me conocen saben que a mí me gustaría, por mi trabajo y mi servicio a Dios, como recompensa no llegar a ser muy viejo. De hecho, hasta he puesto una edad objetivo. Yo digo que me gustaría vivir hasta los 65 años. Y eso los que me conocen saben por qué razón. Pero soy un hombre al cual Dios ya le ha hablado y ya me ha dicho como, oye, Carlos, no por mucho trabajar para mí te voy a dar esa recompensa. Porque solo Dios sabe cuál debe ser realmente mi recompensa. Solo Él reconoce y conoce mi corazón y conoce lo más profundo de mi interior, de mis motivaciones. Solo Dios conoce qué hay en mí. Y entonces he logrado entender esa situación, he logrado entender eso, y aún así sigo trabajando para Él, para Dios, independientemente si me cumple ese deseo de llegar solamente hasta los 65 años. Les digo yo, ese es mi deseo, pero vaya a ver si de pronto Dios me tiene hasta los 100. Porque Dios me contrató en la mañana y me fijó mi recompensa. El día que yo me bauticé, yo acepté y convine con Él para servirle hasta el día en que me muera, y así lo haré, independientemente de la recompensa que me vaya a dar. Puede ser más o menos, no lo sé, que algún hermano que se haya bautizado hace poco, pero lo que a mí realmente me debe importar es que debo seguir trabajando para Él. Aun si Él no me viera, si aún Dios no me viera, debería seguir trabajando para Él. La cosa es que Dios me vea a todas horas. Pero si aún Él no me viera, debo seguir trabajando para Él, y así lo haré. Entonces parece ser que el énfasis de esta parábola de los trabajadores de la viña, o la verdad central de esa parábola de los trabajadores de la viña, es la libertad y generosidad del Señor de dar un jornal completo a los que habían trabajado relativamente poco tiempo. Es una defensa del evangelio de la gracia o favor no merecido. Dios recompensa por tu servicio en la medida que Él lo considere justo. Pero, hermanos, vivan tranquilos. Dios es justo, y por lo menos a mí me da seguridad lo que dice el Salmo 7. Por favor, acompáñenme al Salmo 7. Albertina Caal, muy buen día, bienvenida. Connie García, Lourdes Gómez, Yanni Rodríguez, mi cuñadita en Panamá, que está disfrutando de mi sobrino que lleva pocos días de nacido. Dorita Ríos, muy buen día para todos. Bienvenidos. El Salmo capítulo 7, en el versículo 11 dice, Dios es juez justo. Repito, Salmo 7:11. Dios es juez justo y un Dios que se indigna cada día contra el impío. Eso dice la Biblia, la versión de las Américas. Dios es juez justo. Entonces no se preocupen por la recompensa que Dios les vaya a dar. Dios es un Dios justo. Pero trabajemos por ese servicio a Dios. Y si tú aún no estás trabajando para Dios, en ese servicio a Dios, pues yo te invito a que le abras la puerta, a que le abras tu corazón a Dios. También vemos en la parábola de los trabajadores de la viña, de Mateo 20, que se establece un contraste entre los que iniciaron su trabajo a primera hora del día y los que entraron más tarde. Los que fueron contratados temprano acordaron un pago o no. Ahí dice, unas versiones dice que se convinieron por un denario, que es el salario de un día, y ellos aceptaron, ¿sí? Aceptaron ese pago con el dueño de la finca. En cambio, cuando uno mira a los otros, los demás, cuando él empezó a salir después, ahí no habla que con ellos haya convenido un salario. Los que entraron después entraron a trabajar confiados en la justicia del dueño de la viña.
no demandando una cifra exacta. Cuando llegó el momento para recibir el jornal, los primeros recibieron exactamente lo que le acordaron con Dios, mientras que los otros fueron sorprendidos por la generosidad del dueño. Los primeros no tenían base para acusar al dueño de un trato injusto porque habían acordado ya un sueldo con él. Por lo tanto, esa queja se dirigía más bien al trato generoso del dueño con los trabajadores que entraron más tarde. Lo que hacen es manifestar su envidia, su pretensión egoísta y sus celos. Muchas doctrinas de iglesias que hay hoy en día, que hay en la actualidad, enseñan la doctrina de la prosperidad y a muchas personas les gusta esas iglesias porque les enseña esto de la doctrina de la prosperidad, que no es más que donde tú te haces cristiano para hacerte rico o para tener un buen trabajo, o donde te paguen bien, o te enseñen que las bendiciones que recibes dependen de la cantidad de plata que des en el diezmo o de cuánto ofrendas. Vea, nada más lejos de la verdad que eso. Dios no tiene un negocio como una entidad financiera o un banco donde yo meto mi plata y él me la multiplica. Un DMG que existió en Colombia hace muchos años, que era una pirámide donde usted metía una plata y a los 3 meses iba y recibía 3 o 4 veces más. No, Dios no tiene eso. O sea, bíblicamente, estas iglesias que enseñan estas doctrinas de la prosperidad, bíblicamente no tienen asidero porque la Biblia no habla de eso. La Biblia no habla que entre tú más ofrendes o entre tú más diezmes, Dios te va a devolver el doble o el triple. No, eso no funciona así. Como les decía, eso es una añadidura. Tú diezmas o tú ofrendas es porque te nace de corazón, no porque nadie te obligue. Porque deseas servirle a Dios y ayudar a los necesitados. No porque Dios te esté diciendo es que eres un ladrón y me estás robando. No, de eso no se trata. Se trata de la gracia y la generosidad de Dios. Y esa no la puedo comprar. Como les decía, el reino de Dios no es un banco ni una entidad financiera. Aparentemente los obreros que fueron invitados después de iniciarse el día de labores no habían tenido oportunidad antes de que alguien los contratara, porque a unos les pregunta, ¿y ustedes qué hacen ahí ociosos? Y ellos responden, pues nadie nos ha contratado. Estaban esperando en la plaza que alguien los invitara. Respondieron gozosos y sin demora a la invitación y se fueron a trabajar con este hombre. Tú, que hoy nos acompañas y que no eres cristiano aún, Dios salió hoy a primera hora a buscar trabajadores para su viña. Me está utilizando a mí en estos momentos como parlante para contratar más siervos que trabajen en su viña. Si la recompensa se refiere a la vida eterna, entonces la invitación es a entrar en el reino de Dios. Y es una invitación a trabajar. El ser cristiano, el verdadero cristiano, trabaja para Dios, se esfuerza en servir, en amar al prójimo y en agradar a Dios. No en esperar a ver Dios que le recompensa cuanto más ofrende. No, eso no es así. Se trata de servir, trabajar y atender la viña del Señor, cuidarla. Es un compromiso. Yo les digo a las personas cuando se van a bautizar, el día que tú te bautizas, eso es como un matrimonio. Tú te casas con Dios. Y el agua representa prácticamente el anillo de compromiso. Eso representa es que tú tomaste la decisión de casarte con Dios. Y a diferencia del mundo, con Dios no existe divorcio. Uno podrá separarse de Dios si quiere, pero Dios nunca se va a separar de nosotros. Para Dios no existe divorcio. ¿Sí? La iglesia que descuida este principio del evangelismo quizá tendrá muchos miembros,
pero pocos comprometidos a servir como obreros en la viña. Porque van a estar es más por la plata, más por la recompensa que por el servicio a Dios. ¿Sí? Por otro lado, se puede decir que hay muchos desocupados, ¿o no? O por lo menos eso muestra la Escritura, que están esperando que alguien les invite a entrar a trabajar en la viña, en esa viña. Entonces los que somos cristianos, seamos ese parlante que Dios usa para invitar a nuevos siervos a trabajar en esa viña. Acompáñenme a otra escritura que está en Efesios capítulo 3, versículo 17. Efesios 3, 17. Albertina Caal, muy buen día. Connie García, Lourdes. Cassandra Figueroa. ¿Cómo estás, Cassandra? Me alegra mucho verte por acá. Cassandra vive en Jalisco, en México. Guadalajara, ¿no? Francisco Salazar, muy buen día, bienvenido. Efesios capítulo 3, versículo 17. Ay, Cassandra, se me olvidaba. Hoy creo que te van a contactar unas hermanas para que cuadren los tiempos que me pediste. Entonces está muy atenta, ¿vale, Cassandra? Vale, Cassandra. Efesios capítulo 3, versículo 17. Para que por la fe Cristo habite en sus corazones y para que, arraigados y cimentados en amor, sean ustedes plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud y la profundidad y la altura del amor de Cristo. Versículo 19. Que conozcan ese amor, que lo vivan. Es lo que habla esta escritura. Que lo conozcan y que lo vivan, que lo sientan. Y dice ahí, que excede a todo conocimiento para que sean llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer que todas las cosas excedan a lo que pedimos o entendemos según el poder que actúa en nosotros, a él se da la gloria y la iglesia en Cristo Jesús por todas las generaciones, por los siglos de los siglos. Amén. Vi en una publicación en Facebook a una pareja que tenía un letrero acá que decía, en vez de ser cristiano, en vez de ser católico, en vez de ser evangélico, en vez de ser testigo de Jehová, sé un buen ser humano. Y yo le respondí a la persona ahí, bueno, lo primero que hay que saber es el concepto real de ser un buen humano. Porque en este mundo, lo que es bueno para uno es malo para otro. Y lo que es malo para uno es bueno para otro. Entonces eso de decir, en vez de ser cristiano, en vez de ser católico, en vez de ser evangélico, en vez de ser testigo de Jehová, sé un mejor ser humano, es muy ambiguo ese concepto de ser humano porque, como les decía, no para todo el mundo el ser humano, unas cosas son buenas, otras son malas. O sea, no hay una concordancia, no hay algo que realmente se llegue a un acuerdo en ser un buen ser humano. Yo más bien le decía a la persona y le escribía como, oye, y si mejor soy un buen cristiano, si mejor soy un buen católico, mejor si soy un buen evangélico, mejor si soy un buen testigo de Jehová, y mejor si obedezco lo que dice ese libro que tienen todas estas religiones, que al final de cuentas es el mismo libro, es la Biblia, ¿cierto? Y el mensaje es el mismo, que es el amor de Cristo, que es la salvación, ¿cierto? ¿Por qué mejor no lo vivimos bien eso? Porque aunque en el mundo es ambiguo el concepto de ser un buen ser humano, para Dios no hay ambigüedades en eso. Porque lo primero que dice Dios es que si tú quieres ser un buen ser humano, debes ser imagen y semejanza de Él. Para poder ser imagen y semejanza de Él, pues me toca conocerlo primero. Entonces, cuando ya conozco a Dios y sé cómo es su imagen y semejanza, entonces es que empiezo yo a trabajar
habiendo recibido el Espíritu Santo, eso sí, en el bautismo, para poder llegar a ser imagen y semejanza de Él. Ahí sí puedo decir que soy un buen ser humano. Porque la Biblia dice que Dios nos creó buenos, nos creó perfectos. Eso está en los primeros libros de la Biblia, en Génesis está. Pero en Eclesiastés también dice, el hombre nació perfecto, pero él insiste en complicarse la vida. Sí, es real, es verdad. Entonces, para ir terminando nuestra prédica de hoy, esta parábola nos enseña que Dios tiene el mismo amor por todos. Con Dios no hay favoritismos. Entregó a su único hijo como sacrificio por todos. Un único sacrificio por la salvación de todos. Y Dios se complace en los obreros que entran a trabajar en su viña, sin preocuparse por la recompensa. Confiado en que el dueño será justo y fiel para dar mucho más de lo que esperamos. El motivo de tu servicio, el motivo de mi servicio será el amor y la gratitud hacia Dios. Y la compasión para con los necesitados, tanto en lo material como en lo espiritual. En este mundo hay gente que tiene mucho dinero, pero son pobres espirituales. Necesitan de la ayuda de alguien para que conozcan lo espiritual y lleguen a ser ricos espirituales. 3 verdades prácticas para terminar hoy y que puedan ustedes meditarlas esta semana. Primera verdad práctica. Ser justo no significa ser generoso. El mundo clama por justicia. Es lo cotidiano, pero omite la generosidad. El mundo prefiere ser justo antes que ser generoso, pero la justicia en el mundo también es ambigua. Lo que para uno es justicia, para otro es injusticia, y lo que para uno es justicia y viceversa. O sea, en el mundo los conceptos están llenos de ambigüedades. Con Dios no. Pero cuando la justicia se aplica con generosidad, nos damos cuenta de que esta de por sí es la esencia de Dios. Cuando se aplica la justicia con generosidad. Cuando se aplica la justicia en el concepto de Dios. Es la primera verdad práctica para esta semana. Por eso Dios, además de ser justo, pagando lo que corresponde a cada uno, va más allá satisfaciendo el resto de nuestras necesidades. Por eso les hablaba de Mateo 6:24. Esa es la añadidura. Y eso es gracias a su generosidad, a su misericordia. Segunda verdad práctica. Debemos dar gracias a Dios por cuanto Él nos recompensa conforme a no nos recompensa conforme a nuestros méritos, sino conforme a su gracia. Dios no nos recompensa conforme a lo que nosotros hacemos, sino conforme a su gracia. A esa singular y muy desconcertante manera de amar. Porque la Biblia dice que nosotros antes éramos sus enemigos. Dígame, en este mundo, ¿quién ama a sus enemigos? Difícilmente. De hecho, en la sociedad latina hay un dicho que ojo por ojo y diente por diente. Entonces devuelven. ¿Sí? Pero cuando uno ve el Nuevo Testamento y habla a Jesús no dice ojo por ojo y diente por diente. Él dice, amarás a tus enemigos. Orarás por ellos. Tercera verdad práctica para terminar. El reino de Dios no se gana por el esfuerzo humano, ni se da en compensación por nuestros servicios. Ni las obras ni el dinero pueden hacernos merecedores del reino. Es el espíritu bondadoso de Dios lo que hace que Él nos valore más de lo que somos y que nos estime más de lo que nos merecemos. Le decía esta semana en una reunión que tuve de caballeros, de hombres, de guerreros de Cristo, lo llamo yo. Les decía yo a ellos, mire, Dios los escogió a ustedes por algo. Dios los llamó y los escogió.
Algo Dios vio en ustedes. Siéntanse agradecidos de que Dios los haya elegido. Y invitaba a mis hermanos ese día a que seamos cada día los sacerdotes de nuestro hogar, la cabeza visible de nuestras familias, que nuestras esposas se sientan cuidadas y se sientan resguardadas y protegidas por un hombre que ama, sirve y obedece a Dios. Decía mi esposa, si los hombres supieran que entre más se parezcan a Jesús, uno más se enamora de ustedes. Entonces yo le digo a mi esposa, sí, por eso es mi afán de parecerme cada día más a Jesús, para que tú me ames más. De eso se trata esta vida. En la manera en que yo busque cada día parecerme más a Jesús, mi esposa y mis hijos y mi familia y los que me rodean me van a amar más. Y yo voy a poder brindar también de amor. Entonces, para todos ustedes, muchísimas gracias por este tiempo que se tomaron el día de hoy, por estar acá reunidos, escuchando un poco la palabra de Dios. A continuación voy a orar por la Santa Cena, por la ofrenda, y doy por cerrada la transmisión del servicio de la Iglesia de Cristo Internacional de Villavicencio. No sin antes invitarlos para el próximo martes a las 6:30 de la tarde, nuestra reunión de familia. Estamos estudiando el libro de Primera de Samuel, que ya estamos casi por terminar. Y el martes a las 6 de la tarde, 6:30 de la tarde. Y para invitarlos, de hoy en 8 días vamos a tener el servicio del grupo andino. Vamos a estar varias iglesias ahí reunidas. Venezuela, Perú, Colombia, Ecuador, muchas otras personas que se irán a conectar en este servicio. El Evangelio, poder de Dios, se va a tratar ese tema. El Evangelio, poder de Dios, yo los invito a que no se lo pierdan de hoy en 8 días. Nos vemos a las 10:30 para que puedan recibir este espléndido mensaje del grupo andino. Y de hecho la prédica la va a dar un hermano de Nashville, en Estados Unidos, que es Matt Brown. Nos va a acompañar ese día y nos va a ayudar con la prédica. Es un hombre que sabe muchísimo, que ha caminado con Dios desde muy joven. Entonces, invitarlos a todos ustedes que nos acompañen de hoy en 8 días. Muchísimas gracias a todos ustedes. Quería comentarles que de salud ya me encuentro muy bien. Fue un dengue hemorrágico lo que me atacó la semana pasada. Estuvo duro, pero gracias a Dios ya me encuentro recuperado y como ven, acá predicando la palabra de Dios. Bueno, a continuación, Lourdes Gómez, muy buen día, ya nos vamos, pero no te preocupes, cuando cierre la transmisión puedes volver a empezar. Ade García, igualmente, muy buen día, y pues ahorita puedes volver a empezar. Litza Mora, Vilma Clarisa dice, muchísimas gracias a ti, Carlos, de manera tan sabia la que tú tienes de llevarnos a Dios. Amo mucho mi congregación ISI, pues es la Iglesia de Cristo. Gracias a Dios por haberme llamado y pertenecer a tu ejército. Es una guerrera mujer. Bueno, muchísimas gracias a todos y cierro con una oración. Cariñoso Padre, Santísimo Rey que estás en los cielos, que reinas y gobiernas, Dios, por los siglos de los siglos, bendito y bendecido sea tu santísimo nombre, Señor. Que todo el honor, la honra y la gloria sean siempre para ti, Padre mío. Señor Dios, te ruego por esta semana donde podamos vivir, Dios, una semana para servirte a ti, Dios, que ya somos cristianos, Padre Santísimo. Hacer nuestro trabajo, Señor, en tu viña, sin pensar en la recompensa, sino hacerlo por amor, Santísimo Dios, confiando en que tú nos vas a dar, Dios, lo que merecemos, que es la vida eterna, Dios, y todos esos dones espirituales que necesitamos para ser ricos espirituales, Dios. Lo demás será añadidura, que eso lo dejamos en tus santísimas manos, Padre mío. Para las personas que aún no se han bautizado, Dios, por favor, aliéntalas y anímalas a conocer tu palabra, Dios, a darse en cuenta de la importancia de ser salvos ellos y sus familias, sus hijos o sus parejas, Santísimo Rey. Que puedan reconocerte a ti como único y verdadero Dios y puedan servirte de ahora en adelante, amándote a ti, Señor, y amando al prójimo también, Dios. Haciendo la diferencia en este mundo lleno de tantas ambigüedades, Santísimo Rey.
Por favor, bendícenos a todos, a los que están conectados el día de hoy, que están del otro lado de la pantalla. Señor, por favor, bendícelos, ayúdales con sus necesidades, con sus hogares, su salud, con sus familias, con lo que estén necesitando, Señor. Y ayúdales más bien a preocuparse en Dios, en lo realmente prioritario que eres tú, Santísimo Padre, tu palabra y tener una buena relación contigo, Señor. Por eso te ruego, Padre mío, que bendigas el pan y el vino que vamos a tomar a continuación en nuestro hogar, Señor, para que lo recibamos con un corazón digno y humilde, Señor, reconociendo que ese pan y ese vino representan la sangre y el cuerpo de Cristo Jesús, tu Hijo, quien fue entregado como pago por nuestra salvación, por nuestra adopción. Ese fue el pago que convinimos, Dios, y tú lo entregaste ya, Padre mío, y somos salvos. Gracias, Señor. También te ruego por la ofrenda que cada uno haya destinado en su corazón, Señor, para poderla usar de una manera acorde a tu voluntad y a las necesidades de muchas personas, Santísimo Dios. Dándolo por agradecimiento, no por obligación, Dios, pues ya que tú no necesitas dinero, pero en este mundo sí hay muchos necesitados que anhelan un plato de comida el día de hoy, Señor. Muchísimas gracias por ello, Padre mío, y te oro, ruego y agradezco por todo en el amado nombre de Cristo Jesús. Amén. A todos ustedes, muchísimas gracias. Dios los bendiga y que tengan una muy buena tarde.